Uf. Oh. Uy, qué cara de cansado, se os ve. Y es martes. Después del puente no sé cómo estaréis, ¿eh? Pero sabéis que el fin de semana cansa mucho, ¿no? Y las vacaciones más. Bien. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acudir, como siempre, por esta paciencia que me concedéis por mi falta de puntualidad. Quería hablaros del próximo pleno, en el que nosotros vamos a hacer una petición que a nosotros nos parece importante. Cuando se formó la comisión de FEVAL, el pleno no acordó en qué condiciones se desarrollaría esa comisión, si era secreta, si era pública. De momento se están celebrando las sesiones de manera secreta, pero nosotros queremos que esa comisión tenga carácter público. Y en el próximo pleno vamos a hacer la petición correspondiente, porque solo el pleno puede establecer las condiciones de funcionamiento de esa comisión. Así que el primer asunto del pleno va a ser precisamente ese: petición de la comisión de investigación de FEVAL tenga carácter público. Vamos a ver cómo va. Esperemos que con ese deseo de transparencia que tienen todos los partidos, pues naturalmente la apoyen y la respalden, ¿no? Después tenemos una propuesta de pronunciamiento que también nos parece importante y se refiere a la Ley de Educación del señor Wert. Nos parece un error estratégico del PP que se empeñe, ahora que está en el Gobierno, con mayoría o sin mayoría, se empeñe en hacer otra ley educativa. O sea, la sucesión y la corta vida de las leyes educativas en España en los últimos años son una de las grandes causas que el sistema educativo español no acabe de despegar y tenga esas lacras por todos conocidas de abandono escolar y de fracaso escolar. Entonces nos parece que el PP, a pesar de que tenga mayoría absoluta, tiene que hacer un esfuerzo por conseguir consenso social y político en una ley que tiene que tener larga vida, la Ley de Educación. Sin embargo, de momento las cosas no van por ahí y queremos que al señor Wert y al gobierno del señor Rajoy le llegue el pronunciamiento del Parlamento extremeño en el sentido de que retiren ese proyecto de ley y abran las puertas para que se haga un proyecto de ley que esté consensuado y que, en fin, dé cierta estabilidad al sistema educativo y a las editoriales y a los alumnos y a los padres y a toda la grandísima familia educativa. Después vamos a preguntar al Gobierno si piensa mantener o por qué piensa suprimir las áreas de rehabilitación integradas. Estas áreas son un mecanismo que controla un poco los trabajos de rehabilitación que se hacen sobre viviendas, sobre edificios antiguos, y parece ser que van a sufrir el efecto de la austeridad económica. Entonces no sabemos si el Gobierno tiene alguna alternativa diferente, si lo va a racionalizar o si las va a quitar. Pero desde luego si desapareciera este control sobre las obras y sobre la intervención urbanística, el patrimonio extremeño podía sufrir las consecuencias de todo aquello que no está regulado. Entonces queremos saber las intenciones del Gobierno, si es que las van a suprimir o si tienen otra alternativa que vaya en la racionalización. A lo mejor hay algunas oficinas que efectivamente gestionan muy poco expediente, pero hay otras que gestionan 300 expedientes al año. Entonces, nos parece que es para preocuparse. Y la última pregunta que queremos hacer al Gobierno es cómo va a gestionar la ya anunciada y bien recibida, que ha dado titulares positivos, la ya anunciada rebaja del IVA cultural. Y en esa rebaja del IVA cultural hay unas medidas para compensar a las familias por el gasto que han sufrido en el material escolar. Entonces, de momento, nosotros hemos dicho que esa medida, tal como está, va a quedar fuera precisamente a las familias que tienen más necesidades económicas. También es verdad que las familias, aunque no tengan obligación de hacer la declaración de la renta, pueden hacerla y después les devolverían esos 15 o 20 euros que se establezcan. Porque efectivamente son 15 o 20 euros. Mire usted, yo he hecho unas cuentas sencillitas, incluso sin calculadora, que sobre 150 euros de material escolar, que es una cantidad considerable, se compran muchos cuadernos, folios, bolígrafos, rotuladores con 150 euros, se hace la cuenta con 100, va a ser más sencilla. Por la subida del IVA, una familia tendrá que pagar 21 euros más. Entonces, creemos que no debe ser muy complicado, a través de los centros de enseñanza, que tienen localizadas perfectamente las familias y la situación económica de cada una de ellas, establecer medidas complementarias que compensen, digamos, el sobrecoste del material escolar por la subida del IVA. Entonces, creemos que esta medida, que nos parece que, no sé, creo que es de difícil gestión, y desde luego de una gestión incompleta, de una aplicación incompleta que más falta le hace, queremos que el Gobierno dé detalle y que explique cómo lo piensa hacer.
Esa va a ser la participación de Izquierda Unida en el próximo pleno y, como siempre, si ustedes tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto la responderé. Ya saben, siempre, las preguntas que sean fáciles, por favor. Sí, respecto a lo de la comisión de FEVAL, en el caso de que se decidiera en el pleno que se haga pública, ¿todas las comparecencias y lo que se ha hecho antes también sería público o sería a partir de ese momento? Bueno, la comisión de FEVAL ya decidirá qué hace con las comparecencias que ya se han producido. Podrían volver a comparecer. O ratificar que tengan carácter público las declaraciones que se han recogido hasta ahora. Eso ya es gestión interna de la comisión. Sí. Quería preguntarte, aunque no es asunto del Pleno, si ya habéis hablado con Madrid sobre el asunto del Congreso. No hemos hablado con Madrid, al menos yo no he hablado con Madrid. Las comunicaciones que tenemos son las que teníamos de ayer. En cualquier caso, yo estoy preparando el Pleno y preparando estas cosas, y si hay algún tipo de comunicación sería con el secretario de organización, Joaquín Paredes. Que no ha habido, que yo sepa no ha habido. No sé si las habrá a lo largo del día, pero... Sí. Pues todavía no tengo la cifra global de cuál sería la cantidad que se maneja en los presupuestos. Lo que el Gobierno sí sabe, desde que yo fui a hablar con el señor Monago, es lo que nos preocupa a nosotros, y es el empleo. El primer problema de Extremadura no es el déficit, ni de España tampoco. El primer problema es el empleo. Entonces eso se tiene que notar en los presupuestos. En Extremadura hay una serie de ayuntamientos, una serie larguísima, desde el primero hasta el último, que están arruinados. Es una ruina lenta de los últimos años de incumplimientos tanto del PSOE como del PP sobre la financiación municipal. Y la realidad hoy es que muchos ayuntamientos de Extremadura no son capaces de garantizar el agua potable, el agua de calidad, y no son capaces de tener luz para las instalaciones públicas. Entonces creemos que los ayuntamientos tienen que tener un trato específico de que el Fondo de Cooperación Municipal esté bien dotado. Entonces, el empleo, los ayuntamientos. Luego nos preocupa la renta básica, porque en Extremadura no podemos olvidar que de ese primer problema que es el paro, hay muchas familias, ya se acerca a 30.000, las familias que tienen todos sus miembros en paro. Y el número de extremeños que ya agotan sus prestaciones, prórrogas y subsidios también crece día a día. Por lo tanto, la renta básica es una respuesta urgente e inmediata. Y queremos saber que eso, además de reconocer que es un problema muy grave, hay que poner las cantidades. Y el Gobierno de Extremadura conoce las preocupaciones de Izquierda Unida y sabe que son esas, fundamentalmente. Y entonces... No ha habido ningún contacto de momento, y ya digo que yo ni siquiera reconozco si va a haber 4.800 millones, si van a ser 6.000, no tengo ni siquiera la cantidad global. Pero creo que ellos también tienen dificultades para establecerla porque de Madrid no saben. El escenario cambiante, el escenario económico y político es muy cambiante, y si dentro de una semana, después de las elecciones gallegas y vascas, nos intervienen, pues seguramente todo eso cambia. Entonces creo que yo no lo justifico de ninguna manera, pero vamos, la situación es de incertidumbre. Y desde luego insistimos en lo que hemos dicho, Extremadura no está para más recortes. Que no, que ya estamos raspando el hueso. Entonces no puede haber más recortes de los presupuestos que están en vigor. Hasta ahí puedo decirle. Sí, Guillermo Fernández Vara se ha referido hoy a una sentencia que da la razón al Gobierno de Extremadura, le va a devolver un dinero que se abonó en tiempo por el tema de sanidad. Sí. La cantidad era 28 millones de euros y con los intereses de demora podrían ascender a 40 millones de euros. Y Vara propone que se consensúe el destino de ese dinero que se va a recibir extraordinariamente en el Parlamento. Y ha planteado varias opciones, como que se suprima el canon del agua, como que se restablezca los puntos de atención continuada y también la línea de transporte para bachiller no obligatorio. ¿Qué opináis al respecto? ¿Estaréis de acuerdo? Hay muchos sitios en los que gastarse esos 40 millones, evidentemente, y habría que priorizar cuáles parecen bien. Yo le añado otra sugerencia al señor Vara, las AISES, las ayudas institucionales de servicios sociales. Tampoco estaría mal ponerle ahí un dinero. O quizá puede ir una parte para cada cosa. Esperamos que vamos a llegar, estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo. No va a haber ningún problema para localizar dónde se gastarían esos 40 y tantos millones. Ojalá se negocie, porque aquí todo el mundo hace ofrecimientos de negociación y de buena voluntad y después... O sea, nosotros estamos encantados con que se negocie. Igual como si hubiera sido bueno negociar y unirse para reclamar la deuda histórica y que nos reunamos sobre qué se va a hacer con los fondos europeos, puesto que somos la única comunidad con objetivo de convergencia. O sea, que me parece perfecto. Sí. ¿Cómo valoras las declaraciones que hizo ayer Margarita González Cubero
en Canal Extremadura sobre el tema este de que la consideraba ilegal, que de acudir al juzgado. ¿Cómo valoras esas declaraciones? A ver, la asamblea que vamos a celebrar el próximo domingo, día 14, tiene todas las garantías de legalidad interna de Izquierda Unida. Se empezó a preparar en marzo. Esa asamblea se convocó en marzo, con los plazos, la fecha, cuándo se depuraban los censos, hasta dónde se considera. Todo eso está de acuerdo con las normas de Izquierda Unida, que además son casi las de siempre, prácticamente las de siempre. En cuanto a la legalidad interna no hay ningún problema. La legalidad que puede provenir de algún juzgado, no estoy en condiciones de decir. Los jueces son soberanos, autónomos, independientes, y si hay algún pronunciamiento legal sobre el particular, pues lo acataremos, lo afrontaremos, lo recurriremos. Pero desde luego, desde el punto de vista estatutario, tiene todas las garantías legales. Y desde otros puntos de vista, queda fuera de mi ámbito. Pero desde luego no me parece el sitio, los juzgados, para resolver cuestiones internas del gobierno interno de una organización política. Francamente, creo que los jueces tienen cosas más importantes que hacer. Bueno, mi vocación de brevedad son ustedes las que la arruinan. Muchas gracias. Buenos días. Perdón. No tengo mucha esperanza de que los haya, francamente. Ahora no sé si... De verdad, no sé si se van a producir, si van a llamar, que entonces estáis empeñados, no estáis empeñados. No, mira, es que no se ha reunido la Comisión de Garantías Democráticas y nos han transmitido una resolución de una supuesta reunión de esa comisión. Entonces, si es verdad que ese papel que ha llegado sin membrete, sin fecha, por correo electrónico, entonces si hay una comunicación oficial de esa comisión, pues que llegue. Pero de momento lo que tenemos no es para tenerlo muy en cuenta. Alguien se ha cedido en el celo, creo. Bueno, muchas gracias y que tengáis buen día. Buenos días a todas y a todos. Voy a dar paso a continuación a comentar los asuntos que hemos impulsado para pleno y la opinión sobre algunos que no hemos impulsado nosotros, pero que también irán a pleno. El primero que irá a pleno es una cuestión importante, muy importante para los ciudadanos, y es decidir si la Comisión de FEVAL, después que había decidido que era no pública, ahora es pública o no. Una cuestión que impulsa Izquierda Unida, que esto debe ser muy importante para resolver los problemas de los ciudadanos, y no lo dijeron al principio, lo dicen ahora cuando la Comisión de FEVAL ya lleva iniciados y mediados sus trabajos. Y quiero dejar claro que es la primera vez que en España una comisión de investigación cambia de reglas a mitad de partido. Y la pregunta sería, ¿por qué se cambian las reglas a mitad del partido? ¿No se sabía que se podía ser pública y no pública cuando la comisión de FEVAL decidió, por unanimidad a propuesta del señor Manzano, presidente de la Asamblea de Extremadura, que fuera no pública? ¿Qué interés político se sustenta detrás de este repentino cambio de opinión?
¿Qué gana el trabajo de la comisión de ser público a no público y no desde el principio? ¿Por qué el señor Manzano no hizo la propuesta en la comisión al principio de que fuera pública y ahora sí? En fin, son preguntas que nos hacemos porque la verdad es que nos ha sorprendido. En este país ha habido comisiones de investigación de todos los pelajes: pensionistas, semipensionistas, embarazadas, semiembarazadas, con aborto prematuro, con aborto inducido, con aborto libre, pero lo que ninguna comisión de investigación había hecho hasta la fecha era cambiar las reglas de juego a mitad de los trabajos de la comisión. Nosotros lo que proponemos es que hay que ser más serios. Esto no es un cachondeo. Aquí se constituyó una comisión de investigación para estudiar lo que ha pasado y lo que está pasando en FEVAL, si ha pasado algo y si está pasando algo, para poner remedio si algo estuviera pasando. Pero claro, tal como se va desarrollando, aquí a lo mejor lo que se pretende es otra cosa. Y no se dijo en un primer momento y se va sacando la patita poco a poco en función de otros acontecimientos políticos paralelos a la vida de la comisión. Y a lo mejor para resolver algunos problemas ajenos a la comisión, algunos van a utilizar la comisión de FEVAL para ir haciendo propuestas pues como esta. Si ahora tengo un problema, tengo que resolverlo tapando ese problema, haciendo juegos malabares en la comisión de investigación. Y con nosotros no van a contar para hacer de esto un esperpento. Las comisiones de investigación o son serias o con el grupo parlamentario socialista no se cuenta. Para esperpentos y cachondeos están el Club de la Comedia, pero no una comisión de investigación en la Asamblea de Extremadura. Y aquí hay algunos grupos que están demostrando poca seriedad en el trabajo de la comisión de investigación. Sobre nuestras iniciativas. Evidentemente son iniciativas que tienen que ver con las preocupaciones reales de los ciudadanos. La primera de ellas es la comparecencia de la consejera de Educación. Ya saben todos ustedes que la educación está que arde. No es que esté suspendida en septiembre, aunque han pasado los exámenes a septiembre, no, es que probablemente tendrá que repetir curso, pero ya desde el inicio, sin capacidad de recuperarlo en las evaluaciones sucesivas y en la de septiembre del año que viene, porque está suspendida la Ley de Educación de Extremadura. Acaba de suspenderla el gobierno de Rajoy con el ministro Wert. Aquí hicimos un acuerdo muy importante entre los grupos parlamentarios que había en la Cámara en la anterior legislatura para ponernos de acuerdo sobre la Ley de Educación de Extremadura, que podía haber sido de otra manera porque el grupo parlamentario socialista tenía mayoría suficiente para que fuera de otra manera. Y sin embargo quisimos que perviviera a los cambios políticos y fuera una ley duradera. Y sin embargo llega el señor Rajoy y el señor Wert y nos cambia el escenario de nuevo y vuelven a hacer una ley partidista que nos va a romper por la mitad la Ley de Educación de Extremadura y la educación de Extremadura. La señora consejera tendrá que responder a esa situación, a la reforma de los bachilleratos, etcétera, etcétera, porque la señora consejera debe dar muchas explicaciones sobre la educación en este pleno y, como veremos luego en las preguntas, tiene que responder también a preguntas sobre el transporte escolar, porque a día de hoy los transportistas del transporte escolar siguen sin contrato. No hay contrato firmado entre los transportistas y la consejería y se están llevando a chicos y chicas a los institutos sin que medie contrato entre la empresa y la administración, con las responsabilidades de todo tipo que ello conlleva. Por eso, y por la mala gestión, la pésima gestión, y dedicarse al fotocall de los CERES y no a resolver el concurso del transporte escolar, ya pedimos su dimisión de la señora consejera y lo volveremos a pedir en el pleno del día 11. Llevamos también una propuesta de impulso para que los tan cacareados 20 millones de la deuda histórica, que no son tales, pero que la Junta de Extremadura y el señor Monago dice que son 20 millones de la deuda histórica, pues pongámonos de acuerdo
y admitimos pulpo como animal de compañía. Y, por tanto, aunque no son deuda histórica, pero el señor Monago se empeña, para nosotros van a ser deuda histórica. Y como todavía no han llegado, vamos a destinarlo a lo que de verdad lo necesitan los ciudadanos. Y como nos tienen paralizadas por intereses partidistas nuestra propuesta de ley de rentas mínimas, hemos hecho una nueva propuesta, que se verá el jueves, para que los 20 millones se repartan en los ayuntamientos a través de los servicios sociales, en ayudas a través de las AISES extraordinarias, que sabéis que son aquellas que atienden a circunstancias excepcionales y se entregan por una vez, del entorno de los 1.500, 1.600 euros a 12.500 familias de esta región. 12.500 familias de esta región que tienen a todos sus miembros en paros y que no reciben ninguna otra prestación pública y que necesitan no acabar en la exclusión. Y, por tanto, destacaría que es la iniciativa más importante de todas las que se van a ver el próximo pleno del día 11. Llevamos también una propuesta de impulso, porque en todos los plenos hablamos de la situación del empleo y de la situación de las empresas y siempre traemos una propuesta para resolver los problemas que tienen los ciudadanos, y en este caso es para desarrollar y potenciar las empresas de servicios en el sector energético, que está absolutamente abandonado, como casi todos los demás sectores empresariales, de la mano de Dios y de la mano del señor Monago. Y, por último, llevamos también una interpelación sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de comercio de proximidad, que está duramente amenazado por la crisis, más duramente amenazado por la inacción del Gobierno del señor Monago y tremendamente amenazado por la política de liberalización que lleva el señor Rajoy. Y con algunas grandes superficies que se han abierto últimamente en Extremadura, pues ya es el cuarto as de la baraja para que desaparezca los más de 14.000 comercios pequeños, rurales y de proximidad que hay en la comunidad autónoma. Y como para nosotros el sector del comercio, del pequeño comercio, es sustancial para asentar la población rural en las zonas rurales de Extremadura, y como es un sector económico importante, pues además de defenderlo en las propuestas que hemos hecho del plan de estímulo, queremos que la Junta venga a comprometerse aquí con el comercio de proximidad. Y por último, las preguntas. Ya dije antes, en relación a la consejera, que iba una pregunta sobre transporte escolar. Irá una pregunta también, para nosotros importante, sobre la persecución a la que está sometiendo el SESPE a los parados. El SESPE, en lugar de ofrecerle empleo, la consejera vicepresidenta del paro, en lugar de ofrecerle empleo a los desempleados, pues lo que le ofrece es que estén permanentemente en las oficinas del paro y vayan a fichar 4 veces al día a las oficinas del paro. En lugar de ofrecerle empleo, les ofrece, o cursos de formación, les ofrece la posibilidad de estar fichando 4 veces al día, a las 8:30, a las 10:30, a las 12:30 y a las 2:30, como si fueran empleados de los propios servicios públicos. Ese es el empleo de la campaña electoral del señor Monago, que le ofrece a los parados: ir a fichar 4 veces al día a las oficinas del empleo. Pero no a la oficina de empleo de su localidad, porque todos no viven en las localidades donde están las oficinas de empleo, sino que hay ciudadanos que tienen que desplazarse desde sus localidades de origen a las oficinas de empleo del SESPE. Y se tienen que desplazar o 4 veces o estar todo el día haciendo el gasto correspondiente de transporte para ir a fichar. Si pusieran tanto empeño, en lugar de putear a los parados en buscarle empleo, esta región iría bastante mejor. La tercera pregunta es sobre dependencia. Sabéis que el señor Rajoy se ha cargado la ley de dependencia, la ha eliminado, la ha suspendido hasta el 2015, no habrá nuevos ingresos, y queremos saber si el señor Carrón es de esa opinión o no. Y por último, como no hay sector que no estén desmantelando, pues los bienintencionados miembros del gobierno del señor Monago, cuando estuvieron reunidos
esas 48 horas allí en Cáceres, en sesiones sesudas discutiendo por el futuro de Extremadura, no se les ocurrió mejor idea que las oficinas, las ARI, las de rehabilitación integrada de los cascos de las ciudades, que hacen una impresionante labor de conservación y de rehabilitación, que es uno de los sectores que más empleo genera dentro de los pocos que puede haber ahora en la construcción, pues se cargan todas las oficinas para que tampoco haya posibilidades de ese subsector de la construcción, de la rehabilitación, de los cascos históricos, pues puedan llevarse adelante. Con lo cual, más empleados al desempleo, aumento del desempleo en la región. Eso sí, se ahorrarán dinero para cumplir con el déficit, porque su objetivo y su obsesión es el déficit, pero seguirán aumentando las cifras del paro. Por tanto, también le preguntaremos por esa cuestión a los señores del Gobierno de la Junta de Extremadura. Y eso es todo lo que desde el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista hemos impulsado y todo lo que tenía que contarle. A partir de ahora, pues a sus preguntas, como siempre. Yo quería preguntarle por una cosa externa, bueno, que no tiene nada que ver con el Pleno, con respecto a la situación de Izquierda Unida, la situación que se le plantea, ¿qué opinión le merecen desde fuera? ¿Y se creen también que puede afectar al discurrir un poco político extremeño? Sobre la primera parte, bastante complicada está la cosa como para que yo haga opiniones de esa naturaleza de otra organización. Hace pocos meses celebramos el Congreso Regional del Partido Socialista y aquí otros grupos parlamentarios se dedicaban a opinar de nuestro Congreso, que aquí siempre ha habido una regla no escrita y es que ningún partido opina de lo que sucede internamente en otro partido, cosa que rompió el Partido Popular respecto al nuestro. Y nosotros, que somos personas serias y responsables, tenemos tanto respeto por todas las organizaciones políticas que esa situación que vive Izquierda Unida la tienen que resolver los afiliados y afiliadas de Izquierda Unida y la dirección de Izquierda Unida, y por tanto no tenemos que comentar nada. ¿Que tendrá influencia o no, como diría Rajoy, o puede que tal vez sí, dependiendo de cómo termine en la vida política de Extremadura? Pues lo veremos. El día 15 vienen los presupuestos, que es el momento más importante de la vida de este Parlamento. Ya sabemos lo que pasó en el pasado, no voy a repetirlo, está en la mente de todos y está en el imaginario colectivo de los extremeños. Veremos. Como diría Rajoy, ¿se repetirá, no se repetirá? Puede que sí, tal vez no. Veremos. Sí. ¿Han acabado ya las negociaciones? ¿Cómo han ido y qué esperáis? Pues han acabado el mismo día que empezaron. Han ido francamente mal y no esperamos nada. No ha habido negociaciones. Hubo una reunión una tarde en Presidencia. Ya dijimos entonces y en varias ocasiones que no nos presentaron ni una mala cifra, ni siquiera por aproximación. Nos podían haber dicho: el techo de gastos son 4.900, 5.900, 6.900 o 3.900 millones de euros. Nada. Solo nos dijeron que van a cumplir con el objetivo de déficit, que eso es como decir que tiene un tío en Granada tomando tapas en el casco antiguo. Es decir, no hay nada. Lo voy a resumir para todo el mundo, para todos los ciudadanos. El gobierno de Monago mintió la tarde en que se reunió con el Grupo Parlamentario Socialista cuando dijo que se iniciaban las negociaciones. No ha habido negociaciones, no hay negociaciones y nadie conoce nada de los presupuestos en el Grupo Parlamentario Socialista hasta que no sean publicados el día 15. Punto y coma. Mensaje para el señor Monago. 2 puntos. Una vez que los presupuestos estén en la Asamblea, si pretende hacer un teatrillo de negociación con el Grupo Parlamentario Socialista, con apariencia de negociación, para que a través de las enmiendas parciales podamos zurcir los importantes rotos que va a tener este presupuesto y con ello contribuir
a deteriorar más el empleo, a perder más calidad la educación pública de Extremadura, a recortar derechos en la sanidad y en la dependencia, la respuesta será no. Le dijimos en la reunión, y lo mantenemos, que los presupuestos, cuando no se tiene mayoría absoluta, se negocian antes, porque cuando llegan a la Asamblea y pasan el trámite de las enmiendas a la totalidad, quedan bloqueadas las partidas de ingresos y de gasto y no pueden ser alteradas. Solo podemos hacer enmiendas parciales, que es tirar de la manta, pero si tiras de un pico, desarropas a otros. Por tanto, señor Monago, con teatrillos de negociación a partir del día 15 de octubre, con el Partido Socialista no cuente. Podía haber contado si después de aquella reunión hubiéramos tenido reuniones en las que hubieran puesto documentos por delante, objetivos y cuadro macroeconómico que todavía lo desconocemos y cuáles iban a ser las cifras que iba a poner en los presupuestos. Eso es negociación. Y lo que hizo aquel día fue, pues, uno de los múltiples engaños de ese gabinete amplísimo que tiene de asesores y de escribidores de discurso. Habéis visto que han sacado una relación, una RPT de todos los que son asesores en presidencia y hay un escribidor de discursos, pues a eso se dedican, pero a negociar con el Grupo Parlamentario Socialista los presupuestos para resolver los problemas de los ciudadanos, nada de nada. Cero, no ha habido negociación, no está previsto que la haya esta semana porque están a otra cosa o están esperando otra cosa que probablemente sea, como le diría Rajoy, lo más probable es que estén esperando otra cosa, pero no se espera que haya negociación con nosotros y a partir del día 15 ya le dejo claro que con enmiendas parciales nosotros no vamos a resolver los problemas que tienen estos presupuestos. Ni nosotros ni los ciudadanos van a haber resuelto sus problemas con enmienditas parciales. Por tanto, ha vuelto a fracasar el señor Monago, que tanto cacarea lo de estar abierto al diálogo. Le tendimos la mano, no la ha utilizado, por tanto entendemos que tiene mayoría suficiente para aprobar los presupuestos del año 2013. Y si no la tuviera, habrá sido un gran irresponsable por no haber utilizado la fase de la negociación. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. Buenos días a todos. Y como siempre, gracias por acudir a esta cita de los portavoces parlamentarios tras la Junta de Portavoces. Como entiendo que ya mis antecesores en la palabra les habrán explicado cuáles han sido, punto por punto, el orden del día de la sesión plenaria del jueves,
Les informo que la misma se prevé tenga una duración aproximadamente de 6 horas y media, 7 horas, será mañana y tarde, y que sin duda, bueno, pues va a ser una jornada, una sesión plenaria donde se van a debatir cuestiones importantes para lo que es el futuro de Extremadura, mucho más cuando estamos en puertas de algo tan importante como son los próximos presupuestos generales de la región. Bien, el primer punto de orden del día, como les decía antes, es la adecuación de la Comisión de Investigación No Permanente del asunto FEVAL, de la institución FEVAL, en cuanto a la pertinencia de, en atención a lo que decida el Pleno, someterlo a un carácter público. Ya saben que a fecha de hoy tiene ese carácter secreto, reservado, pues también en atención precisamente a la solicitud del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, también en atención a la finalización hace pocas fechas de la Ley de Transparencia, la Ley de Gobierno Abierto, aprovechando esa circunstancia, pues quiere de alguna forma retomar y que retomemos el conjunto de la Cámara por unanimidad precisamente lo que en esa Ley de Gobierno Abierto se ha pretendido por todos los grupos parlamentarios. Por eso lo someteremos y someteremos a todos los diputados el hecho de dar publicidad de que la ciudadanía extremeña tenga conocimiento concreto y diario de lo que se va produciendo en esa comisión de investigación que, como todos saben, se hace con el único objetivo de depurar responsabilidades políticas y para crear nuevamente la imagen. Ya yo creo que ante la última edición de éxito, como digo, la imagen, recuperarla de esta institución tan importante para todos los extremeños. A continuación vendrán dos comparecencias, tanto de la consejera de Educación como del consejero de Fomento, y bueno, nos explicarán lo que entiendan oportuno. Concretamente el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Turismo ha solicitado él el comparecer, y estoy convencido que informará a todos los extremeños de cuestiones realmente importantes, así como también la propia consejera de Educación. Una vez finalizadas las dos comparecencias, hay dos propuestas de impulso. La primera, interesada por el Partido Socialista en atención al destino de los 20 millones de euros de la deuda histórica. En fin, en este punto a este grupo parlamentario cuanto menos le sorprende que en su momento, cuando se debatieron los presupuestos del 2012, se negaron a debatirlo. De hecho, incluso se mofaron de las cuestiones relativas al asunto y ahora quieran traerlo, ¿no? Desde luego, durante el desarrollo de la sesión plenaria quedará clara la postura de este grupo parlamentario, que desde luego viene siendo la misma que en su momento ya se hizo pública, y desde ahora también les advierto que se profundizará sobre todo en atención a esa contradicción que el Partido Socialista concretamente quiere meter ahora de forma sorpresiva. Nosotros lo achacamos, al igual que la otra propuesta de impulso también del Grupo Parlamentario Socialista, a la falta de argumentos de oposición. Entendemos que los deberes del Grupo Parlamentario Socialista en atención a una oposición firme, a una oposición seria, bueno, pues está siendo muy criticada desde Ferraz, y lógicamente ahora lo que se pretende por parte del señor Fernández Vara es redoblar de alguna forma y según su vago criterio de lo que debe ser una oposición parlamentaria con este tipo de impulsos. Esta propuesta de impulso, la segunda, viene acerca del desarrollo de las empresas de servicios energéticos. Aquí, como decía antes, bueno, vuelve a llegar tarde y mal, algo que ya el Gobierno está desarrollando, pero que, como digo, no tienen argumentos para utilizar y para traer a sesión plenaria, y cualquier cuestión que les pueda parecer interesante, aunque por antigua sea, por decadente en cuanto al interés de los extremeños, porque ya está siendo resuelto y tratado por el propio Gobierno de Extremadura, pues lo traen únicamente, entendemos, para justificar, como digo, vagamente,
ese trabajo y esa labor de oposición. A continuación vienen dos propuestas de pronunciamiento. Se pretende que la Asamblea de Extremadura, que el Parlamento inste al Gobierno de la Nación. En el primer caso, con respecto a que se retire el anteproyecto de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa y consensuar una reforma con distintos agentes. En este caso concreto, el posicionamiento del Grupo Parlamentario Popular en atención precisamente a la realidad educativa en cuanto a los resultados, dado el alto índice de fracaso escolar, entendemos que se tiene que articular un sistema que mejore ese resultado y, desde luego, consiga una empleabilidad mucho más alta de la que ahora mismo pueden obtener nuestros jóvenes cuando finalizan sus estudios. La siguiente propuesta de pronunciamiento se hace en defensa de lo que puedan ser los intereses extremeños, de lo que puedan ser los intereses españoles en general. Se hace una propuesta de pronunciamiento en contra del pacto fiscal catalán. Y aquí esperamos que haya unanimidad por parte de los grupos representados en esta Cámara, toda vez que lo que estamos diciendo es precisamente algo que ya en su momento se manifestó por parte del presidente de todos los extremeños, de José Antonio Monago, en el último debate sobre el estado de la región, determinando lo negativo que ese pacto fiscal catalán iba a ser para Extremadura y para los extremeños, con lo cual entiendo que habrá consenso por parte del resto de los grupos parlamentarios y que, si bien en su momento el señor Fernández Vara, manifestó un no rotundo en recientes fechas, se ha dado cuenta de su error y ha querido enmendar la plana, diciendo que efectivamente sí se tenía razón por parte de José Antonio Monago y que ahora sí entiende que la defensa de Extremadura pasa por no estar de acuerdo con ese pacto fiscal catalán. Y de igual forma, en esta propuesta de pronunciamiento instada e interesada por este grupo parlamentario, se pretende animar al Gobierno de España a que continúe en esa labor en defensa de la Constitución, de algo que nos parece tan esencial, tan importante para todos los extremeños y para todos los españoles, que también, desde luego, no nos cabe ninguna duda que por parte del resto de los grupos parlamentarios habrá consenso y unanimidad en cuanto a su posicionamiento a favor. Y la tercera, miren ustedes, es tan evidente como las dos anteriores. Estamos pidiendo lo que es la unión de España, pero la unión de España, aquella que se consiguió a nivel deportivo, no solo desde el punto de vista territorial, sino también desde el punto de vista social, desde el punto de vista del ciudadano. España debe ser la referencia que nos una a todos los territorios de España, y España tiene que ser la referencia que nos una a todos los españoles. Por lo tanto, ese interés que desde el Parlamento de Extremadura queremos transmitirle al Gobierno de España, supongo, no me cabe ninguna duda, será refrendado unánimemente por el resto de los grupos parlamentarios. Eso sí, lamentamos que el Grupo Socialista haya querido enmendar la plana, si se me permite la expresión, a esta propuesta de pronunciamiento que, como digo, ya como idea básica, por el interés de todos los extremeños y de los españoles, en el último estado de la región, José Antonio Monago, el presidente del Gobierno de Extremadura, proclamó como esencial. Y es que haya querido meter, y se debatirá también en la sesión plenaria del próximo jueves, una enmienda de sustitución precisamente a esta propuesta de pronunciamiento del Grupo Parlamentario Popular. Y digo que nos llama la atención tristemente porque si todos estamos de acuerdo en los tres parámetros que les acabo de indicar, que no me cabe ninguna duda, puesto que el propio señor Fernández Vara ha rectificado hace pocas fechas y está de acuerdo con que hay que hacer una defensa de los intereses extremeños, precisamente oponiéndose a ese pacto fiscal catalán, no meta una
propuesta una enmienda de adicción. Miren, señorías, miren, señores, nosotros entendemos que el postulado general, el postulado es único, de consenso. La idea la estamos planteando el Grupo Parlamentario Popular. Señores del Grupo Parlamentario Socialista, si ustedes quieren aportar una idea nueva, si quieren complementar algo, adiciónenlo. Adiciónenlo, pero no generen una imagen de enfrentamiento cuando realmente se sabe en foro interno, y ahora mismo más que nunca el ciudadano tiene que sentirlo. Todos los grupos parlamentarios, todos los políticos extremeños estamos a favor de esos tres postulados. Primero, la defensa de los intereses extremeños. Segundo, la defensa de la Constitución española. Y tercero, la defensa de la Unión de España, tanto territorial como social. A continuación, una interpelación en materia de comercio minorista. Bueno, pues tendremos que escuchar, y el posicionamiento que se haga desde el Gobierno será el que nos determine en virtud de esa interpelación que se haga. Y a continuación de la interpelación serán las preguntas que se formulen, que en este caso concreto desde el Grupo Parlamentario Popular son dos. Son dos que nos parecen importantes. Una sobre cómo valora el Gobierno de Extremadura el incidente en el que el transporte escolar de alumnos de enseñanzas obligatorias ha ocurrido el día 28 de septiembre. Nos parece importante que el Gobierno de Extremadura nos haga esa valoración. Y la segunda, con respecto a que si ha abonado el Gobierno de Extremadura las ayudas dirigidas a la reestructuración y reconversión del viñedo. El pleno, como les digo, será de mañana y tarde, y algo muy importante, estoy convencido que será algo que los medios de comunicación, todos ustedes, recogerán como elemento importante y proyección para el resto de España, es la unión, precisamente, que desde aquí queremos trasladar, esa unión de nuestro país. La unión de nuestro país frente a esas agresiones que, en cierta forma, se quiere hacer de forma manifiestamente interesada y para tapar, si se me permite, las vergüenzas y la incompetencia de algunos políticos trasnochados de Cataluña. Si tienen alguna pregunta que hacerme. ¿En qué sentido va la enmienda de sustitución del Partido Socialista? Bueno, es enmendar un poco la plana. Enmendar la plana es, como ya le acabo de manifestar en el debate sobre el Estado de la región, José Antonio Monago planteó esta circunstancia importante para que la trabajásemos con consenso. Ahí lo que se obtuvo por parte de Fernández Vara fue un no rotundo, que no llegamos a entender. Nosotros estábamos convencidos que estaba confundiéndose, que no estaba diciendo lo que realmente su partido quería que dijese. Y efectivamente la oposición que en su momento el señor Fernández Vara hizo tan demagógica, ahora mismo hemos visto hace escasa fecha cómo se ha dado cuenta que no podía estar durante más tiempo manteniendo esa posición tan absurda, tan contraria a lo que son los propios intereses de la propia nación española y de la propia comunidad autónoma extremeña, que lo que ha hecho ha sido decir, no, señores, no es lo que ustedes están proponiendo que le digamos al Estado español, sino lo importante es lo que nosotros decimos que digan, que en definitiva es lo mismo. Yo simplemente, y como portavoz de este grupo parlamentario, quisiera que en el próximo pleno el señor Fernández Vara nos diga a todos los extremeños algo tan simple como que si está a favor de esa unidad territorial del país, si está a favor de que se defienda la Constitución española y que si está a favor de la defensa de los intereses de los extremeños frente a lo que es el pacto fiscal catalán. Simplemente, sí o no, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Una enmienda de sustitución sería algo distinto a eso, pero es que no está planteando ninguna otra cosa que no sean esas tres que desde el Grupo Parlamentario Popular estamos diciendo, con lo cual, si lo que quiere es ponerse medallitas, miren ustedes, los ciudadanos ahora mismo no están para florituras de políticos que no tienen las miras suficientes como para poder determinar que ahora la unión de este país es lo más importante precisamente para que el mismo prospere y salga de este embrollo donde nos han metido. Y de igual forma, no he podido eludir el escuchar algún
portavoz parlamentario hablando de los presupuestos y de, concretamente, las negociaciones, las posibles negociaciones que se pudieran haber llevado a cabo antes del día 15 de octubre, cuando sean presentados por el Gobierno de Extremadura. Y cualquier ciudadano que nos esté viendo, escuchando, debe entender lo siguiente: cuando se hace una primera toma de contacto por parte del presidente del Gobierno de Extremadura a los distintos grupos parlamentarios y se les dice: queremos y creemos que estos presupuestos para el 2013 son literalmente esenciales para el futuro de Extremadura. Si a continuación de esa reunión, en la cual se mantenía y se planteaba como el inicio previo precisamente a ese consenso que desde el Gobierno de Extremadura se interesaba, como digo, si una vez finalizada esa reunión nos encontramos que en los medios de comunicación el señor Fernández Vara, el Partido Socialista, lo primero que hace es anunciar una enmienda a la totalidad a unos presupuestos de los cuales él está diciendo que no tiene conocimiento, díganme ustedes qué interés, qué ánimo podemos ver desde el resto de la ciudadanía, desde el resto de los grupos políticos, desde el resto de los grupos parlamentarios y desde el propio Gobierno en cuanto a que el Partido Socialista realmente quiera llegar a un consenso. No obstante, me consta, y desde este grupo parlamentario anhelamos esa situación, pero como digo, me consta que desde el propio Gobierno se tienen abiertas todas las esperanzas para que en trámites de enmiendas, durante todo el proceso de los presupuestos generales de la región, se trabaje para conseguir propuestas conjuntas, consenso y, en definitiva, que los mismos sean aprobados por todos los grupos parlamentarios de acuerdo al único interés que nos debe motivar, que es el futuro y el bienestar de Extremadura y de todos los extremeños. ¿Alguna cuestión? Sí. Quería trasladar un poco por la situación que se está viviendo en estos días en Izquierda Unida, a ver si tiene alguna valoración de esa situación un poco de enfrentamiento y si puede tener algún tipo de traslación en la política extremeña y en los acuerdos que hay en esta negociación. Muy brevemente, respeto absoluto por todos los trámites internos que haya en cualquier formación política. Nosotros no queremos actuaciones histriónicas, ni como la del señor portavoz del Partido Socialista, ni como la del señor Fernández Vara, inmiscuyéndose en procesos de otras formaciones, como pueda ser de la cual yo soy el portavoz, y por lo tanto nada tiene que decir este grupo parlamentario con respecto a esos procesos internos, a los cuales les digo que remito simplemente el respeto debido. Muy amables y muchísimas gracias.